La semana pasada estuvimos hablando sobre el concepto de el sacerdocio eh, que compartíamos nosotros, por qué el énfasis en la carta a los hebreos del tipo del sacerdocio o por qué tanto se le menciona al Mesías como sumo sacerdote. En ello estuvimos viendo que no podemos decir que el Mesías venga de la línea que conocemos nosotros como la línea arónica. Es decir, recordemos que el Mesías nace de la tribu de, de Judá. ¿Y por qué entonces dice la carta a los hebreos, de la cual nunca se habló de un sacerdocio, pero hace mucho énfasis del sacerdocio? Ya, pues ya lo vimos y ya tratamos este tema el, 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 el martes pasado. Pero de ahí nos llevó a que nosotros viéramos el concepto de el tema de Melquisedec. ¿Por qué, como ahorita vamos a ver algunos versículos, por qué al Mesías se le señala lo siguiente? Y leemos en el capítulo número 5 de la carta a los hebreos, dice lo siguiente: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y cuando estamos leyendo esto, como lo vimos anteriormente, también dice, de hecho, el versículo anterior está hablando del Mesías, el cual no se glorificó a sí mismo, sino que ya existía una instrucción, y dice: hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, lo que podemos, déjenme ahora sí regresar a la otra versión. Lo que podemos ver entonces que este concepto de título de Melquisedec. Ahora, Melquisedec solamente lo encontramos en el libro de Génesis y en el libro, unas pequeñas porciones citado, y en el libro de los Salmos en el 110. Y cuando hablamos de Melquisedec, pues tenemos que hablar de Abraham, del patriarca Abraham. Tengo en mi mano este libro que se llama Biblia, Exégesis y Religión, de Adolfo Royman. Y por ejemplo, comparte algunas de sus preguntas sobre de dónde salió Abraham primero, ¿no? Es decir, no deja de ser llamativo que la Biblia no menciona nada de Abraham. Y digo esto porque pasa lo mismo, obviamente, con Melquisedec, o yo pienso que todavía peor, ¿no? Por ejemplo, dice, el texto resulta sumamente intrigante. ¿Por qué la elección de Abraham? ¿Por qué su obediencia y silencio? ¿Acaso Abraham ya había tenido conciencia de la existencia de Dios antes de la revelación en Harán? Y así es como empieza este libro, tratando del personaje de Abraham, y que, como también ya me imagino que usted conoce, cuando Abraham viene de derrotar a aquellos que tenían cautivo a su sobrino cuando fueron presas y destruyen Sodoma y Gomorra, donde vivían este hombre, Lot. eh, Hay una guerra, entonces se lo llevan preso, Abraham va y los vence. Entonces vemos nosotros que este personaje es altamente estudiado. ¿De dónde salió Abraham? ¿Cómo salió Abraham? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo se hizo su conversión? ¿Cómo conoció el monoteísmo? Acuérdense que hablamos de estos conceptos, ¿verdad? No es lo mismo panteísmo, monoteísmo, enoteísmo. Entonces decíamos, ¿cómo conoció él la idea del monoteísmo? Y aquí también, por cierto, comparte una porción sobre Flavio Josefo en su libro de Antigüedades Judías, volumen 1, capítulo número 7. Vean cómo Flavio Josefo, que ya dijimos que era de orden sacerdotal,
y es conocido como un historiador del siglo primero e inicios del siglo segundo. Entonces dice lo siguiente, vean cómo miraba Flavio Josefo a Abraham. Era un hombre muy inteligente, entendía todas las cosas y sabía convencer a los que lo escuchaban y no se equivocaba en sus opiniones. Por eso comenzó a concebir una idea más elevada de la virtud de los demás hombres y resolvió cambiar la noción que en aquel entonces tenían acerca de Dios, porque él fue el primero en declarar que hay un solo Dios, creador del universo, y que si los demás seres continuaban en algo a la felicidad de los hombres, lo hacían en virtud del papel que tenían señalado por disposición divina y no por su propio parecer. A ver, entonces lo que podemos ver nosotros es que en la Biblia tenemos muchos personajes que no tenemos, la verdad, más información de dónde, quién, cómo, como quisiéramos. No, no tenemos mucha información. No sabemos cómo fue que Dios le dijo a Abraham, yo existo. No sabemos cómo dice, Abraham llegó a conocer a Dios. Es más, aquí viene otra interesante comentario rabínico. Por ejemplo, cito a través de este libro en su página número 20 y dice lo siguiente. ¿A qué edad reconoció Abraham a su creador? Una pregunta. Dijo Rabí Hananya. Reconoció a su creador cuando tenía 1 año de edad. Obviamente, hablar de esto, pues es un mito, ¿no? Rabí Leví dijo, en nombre de Rabí Shimeón de Laquis, dice, lo contrario, dice, no, Abraham conoció a su creador a la edad de 3 años. Cita Génesis Rabá 95, 3. Y sigue agregando otra porción, dice aquí en Génesis Rabá 39:1, dijo Rabí Isaac, esto es comparable a aquel hombre que viajaba a un lugar de lugar en lugar cuando vio una casa en llamas. ¿Es posible que la casa no tenga una persona que la vigile? Se extrañó. El dueño de la casa se asomó y dijo, yo soy el dueño de la casa. Igualmente, como nuestro padre Abraham dijo, es posible que el mundo no tenga un guía, con esto haciendo alusión a un Dios, un creador. El santo bendito sea, se asomó y le dijo, yo soy el guía, el soberano del universo. Génesis Rabá 39:1. Entonces, bueno, vean, no se sabe mucho, nada, mejor dicho. Y es el caso del personaje de Melquisedec. Melquisedec no se conoce nada en Génesis, le vuelvo a decir, nada más en Génesis lo vemos y en el Salmo 110. Vamos a ver el Salmo 110 para que vean el texto que alude, obviamente, el texto a los hebreos, pero dice en el Salmo 110, en el versículo número 4, lo siguiente, y vamos a ponerlo en su pantalla. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este texto, que está muy utilizado en el libro o en la carta de los Hebreos, cerca de 10 veces está citado para hacerlo compatible al Mesías, ha generado desde luego muchas inquietudes. A mí me ha tocado en el pasado escuchar a personas que decían que si Melquisedec, que es citado en Génesis, era una premanifestación o preencarnación de Jesús. Dicen, ¿no es acaso él, Melquisedec, Jesús? Y la pregunta es de dónde salen estas ideas, ¿no? Hay un interesante descubrimiento dentro de los descubrimientos que se han hecho a lo largo de lo que se encontró en Qumran, que uno de esos rollos es llamado el rollo de Melquisedec.
Este libro que lo puede uno encontrar digitalmente, ese es el que tengo yo, el rollo de Melquisedec o libro de Melquisedec, y junto con el libro de Enoc, que se encontraron 7 copias, si mal no recuerdo, 7 copias se encontraron junto con este rollo de Melquisedec, se encontraron en lo que se le conoce en la cueva número 11. Hoy se le conoce 11 Melquisedec a este documento de Melquisedec, porque fue encontrado en la cueva de Qumran eh, eh, número 11. Y este libro, que ahorita vamos a leer unas porciones, es previo a los escritos de la carta a los hebreos y por ende previo a los escritos del Nuevo Testamento. Se le conoce como que son libros o son fuentes literarias entre el siglo II antes del Mesías o antes de la era común y siglo I después de la era común. En la época que se le conoce como la época del Segundo Templo, en esa época se le conoce como una época floreciente de textos de carácter mesiánico. Estaban esperando que viniese el Mesías tan profetizado, tan requerido, propio por las mismas convulsiones que se estaban viviendo en esa época, ¿no? Que ya vimos, por ejemplo, en el caso de Macabeos, cómo es que se da esta convulsión ¿se acuerdan que miramos en su época, en la festividad de Hanukkah, cómo Antíoco Epífanes IV busca que el judío en su tierra no practique la religión, eh, cambien a una nueva fe, totalmente ajena al pueblo hebraico, al pueblo de la Torá, y se da unas grandes peleas y muertes y en fin, hasta de hecho, como decíamos, viene el Imperio Romano, destruye finalmente el templo en el año 70. En el año 135 pues finalmente es expulsado todo pueblo judío de la tierra de Israel, e intencionalmente cambiado, ¿no?, el nombre a Palestina, para que nunca más se recordasen a Israel como herederos de esa tierra. Y es así entonces que en esa época de convulsiones y de mucha necesidad de un libertador, pues entonces es que se sorprende cuando se descubren los rollos del Mar Muerto el gran volumen de carácter literario mesiánico, como es el caso del libro de Enoc y el libro de Melquisedec, entre otros, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, porque esto nos va a servir para entender por qué la carta de los Hebreos cita demasiado el comparativo, que así como Melquisedec, así es el Mesías Yeshua, o al que la gente conoce como Jesús de Nazaret. Es un sacerdote especial del tipo de Melquisedec. En otras palabras, así como aquel fue, este es. Y ya se ha vertido, como señalé, esta idea de que Melquisedec, de alguna manera, como señalamos hace unos minutos, algunos llegaron a creer que ese personaje, de alguna manera, era el Jesús, han creído. Yo le digo, hace algunos años atrás, ¿no? Ya algunos tiempo atrás, una persona llegó a preguntarme eso, ¿no? Oiga, hermano, ¿usted qué piensa? ¿No piensa que acaso sea Melquisedec una preencarnación, una manifestación de Jesús antes? ¿Cómo entendemos el título? Porque este personaje Melquisedec, déjenme por cierto ponerlo aquí en su pantalla, vamos a ver cómo está en hebreo. En hebreo, usted lo va a encontrar con este nombre. Así es como lo va a encontrar. Recordemos nosotros que el texto hebreo es de aquí para acá, ¿ok? Déjenme poner un poquito más de volumen. Pero el texto hebreo se lee de aquí para... Ah, mira, Dios mío. Ahí está. De aquí para acá. ¿Ok? Y esto que está aquí
significa que esas dos palabras que usted está viendo se leen juntitas. Algún día hablaré sobre esto, ¿no? A esto se le conoce un constructo dentro de la gramática hebrea. Y aquí tenemos lo que conocemos de donde vienen estas tres letras, la M, la L y la Haf Sofit, la Haf, perdón, porque son las que se usan para decir rey. Malki Sedek. Este es como viene originalmente en el hebreo. Malkisedec. Y viene de rey y justicia. Es lo que, por eso usted ve que en su versión dice rey de justicia, porque es lo que significa esta expresión rey y justicia. Y desde donde viene el nombre, así es como se escribe ese nombre. Y así entonces volvamos pues a la carta de los hebreos para que podamos ver primero las citas y luego vamos a ver que años atrás la comunidad cunramita identificaban a Melquisedec o Malquisedec, lo identificaban de una manera tan extraordinariamente similar al Mesías, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Carta de los Hebreos, entonces vamos a ubicarnos en la Carta de los Hebreos. Habíamos leído el capítulo número 5, habíamos leído este texto, versículo número 6, y lo volvemos a poner en su pantalla. Y dice lo siguiente: así también el Mesías no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo, hijo mío eres tú, yo te engendré hoy. La Reina Valera 2015. Vamos a ver qué dice la Reina Valera 60. Ahí lo tenemos. Así tampoco el Mesías o Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, ya vimos que es en el libro de los Salmos 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vean el comparativo, ya hablamos del sacerdocio, ahora estamos viendo el concepto de por qué usa esto de Melquisedec. ¿Qué de particular tenía Melquisedec con Melquisedec? ¿Qué de particular? En el versículo número 10, vamos a seguir leyendo, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, está citando obviamente, como vimos el versículo número 6, al Mesías Yeshua o Jesús de Nazaret, y le dice, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Otra vez usted lo ve como lo citan constantemente. En el capítulo 6, en el versículo número 20, dice lo siguiente: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Esta frase no se nos olvide, esta frase, para siempre, según el orden de Melquisedec. Hagamos una pausa. Ok. Para la época del Segundo Templo, escritores como el que acabo de exponer y este otro, déjenme ver, acá tengo este también, como este libro que aquí tengo que ya hemos citado desde Robert Grace, Rafael Patai, que ya hemos citado, también hacen mención acerca de Melquisedec y las leyendas en torno a Melquisedec. Cuando digo leyendas, entendamos, o los mitos, es que no tenemos más información en la Biblia, no tenemos descrito cómo llegó a ser sumo sacerdote, cómo era su santuario en donde estuviese, cómo ejercitaba el sacerdocio a diferencia del sacerdocio arónico. Recuerden que es hasta el libro de Éxodo que vemos la constitución de un santuario, porque Moisés recibe la revelación, como lo vemos en el libro de Éxodo, de cómo debía tener un santuario, y luego la institución de su hermano Aarón como sumo sacerdote y los hijos de él como sacerdotes. Es hasta esos años muy después que vemos cómo un sacerdocio funciona, el sacerdocio arónico. Sin embargo, en el caso de Melquisedec, su ausencia ha generado una gran revolución en torno a decir que él no tuvo papás, él preexistió y no ha muerto.
este tipo de instrucciones. En el libro que señalé aquí de Robert Grace y de Rafael Patay, de hecho, cuando cita de esto, esta porción de Génesis, hace esta remembranza, ¿no? De cómo señala el encuentro entre Abraham e Isaac. Dice en la página 207, cuando Abraham regresaba triunfante, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tus manos. En agradecimiento por la bondad de Melquisedec, Abraham le dio el diezmo de todo su botín. Nosotros no sabemos qué le dio, pero en el libro de Melquisedec que hace rato mencioné y que hace rato les mostré, que fue encontrado en las cuevas de Qumran, y para ello voy a poner, déjeme ver, aquí esto. Vamos a ponerle esto para que entienda a qué me refiero. En el año de 1945, Ah, ah, vamos a ponerle avanzado el tema. En el año de 1945, eso que usted está viendo ahí, esas son las cuevas de Qumran. Ahí se dice, ¿verdad? Que hay unos beduinos, pastores, llegaron a acercarse a la parte superior que usted ve ahí arribita de la cueva. Las cuevas, ahí usted las ven, estos hoyos que están aquí, mire, varias cuevas, y que habían arrojado una piedra a las cuevas, escuchan que se quiebra algún material, les llama la atención, después se supo que eran jarrones de barro y en ese lugar, cuando descienden para ver, pues se encontraron, y con el tiempo, porque eso no creo que fue inmediato, ellos empezaron a vender rollos, algunos los dejaron ahí porque estaban totalmente destruidos, y se da una impresionante historia con el tiempo, cómo fue que uno de ellos fue interpretado. Esto es muy viejo y ahí se hace toda una gran búsqueda de todos los demás rollos que ya habían vendido, desde luego. Vinieron hasta Estados Unidos, a venderlos por $1 millón. Uno de estos rollos, el rollo de Isaías, si no me equivoco, una de las copias, porque también hay varias copias. Y es en ese lugar que se encontraron entre los libros de la Biblia, libros que hoy se le conoce o etiquetados como apócrifos. No son parte del canon bíblico y que ya hemos dicho también a qué nos referimos con el canon bíblico. ¿Ok? Entonces, en esos documentos o uno de esos documentos que se encontró, pues es el libro de Enoc y obviamente el libro que hemos citado o el rollo de Melquisedec. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo yo obviamente en mi poder. Vamos a leerlo, tengo digitalizado, es un archivo PDF. Vamos a leer unas porciones para que vean la percepción que existía antes de la carta a los hebreos sobre Melquisedec. Y de ahí por qué, como de hecho lo llega a citar algunos exponentes, de ahí por qué el cristianismo primitivo llegó a pensar que Melquisedec era sin duda una manifestación previa de Jesús. Para ello voy a leer el libro de Melquisedec. Déjenme, ya tengo acá seleccionado, si es que no se me borraron, ¿verdad? Algunos de los pasajes de cómo enfrenta a Abraham, porque está hablando también obviamente de ese caso, a sus enemigos y finalmente se acercan hacia, aquí está, pongámoslo en pantalla. Voy a leer en este caso, estamos leyendo en el capítulo 5 de El rollo de Melquisedec, un libro apócrifo, ya hemos dicho, que fue encontrado en las cuevas de Qumran. Dice lo siguiente, versículo 11.
Al ver nosotros a lo lejos la ciudad, la blanca ciudad, comenzamos a oír sonidos de una gran fiesta. Acordes armoniosos repercutían por los montes mientras avanzábamos por el camino. Mi curiosidad en conocer aquella ciudad y a su joven rey era inmensa, pues de boca de muchos ya había oído acerca de su grandeza y fama. Se trataba de un reino diferente al de todos los demás, donde los súbditos eran entrenados no en el manejo de arcos y flechas, sino en el dominio de instrumentos musicales. Melquisedec, su joven rey, regía a todos con un cetro muy especial, un laúd, por el cual es un instrumento musical de cuerdas, por el cual había pagado un precio elevado. En tanto crecía en mí la alegría por estarnos aproximando a la ciudad del gran rey, vean cómo lo cita este rollo de Melquisedec, vimos una multitud vestida de lino fino. ¿Cómo se vestían los sacerdotes? De lino fino, ¿eh? De lino fino puro y resplandeciente, saliendo a nuestro encuentro. Todos traían instrumentos musicales mientras cantaban un himno de victoria. Al frente de la multitud veía un joven tocando un laúd, que ya dijimos que es un instrumento oriental de cuerdas, trayendo en la frente una corona repleta de piedras preciosas que brillaban bajo la claridad del sol poniente. Yo tuve la certeza de que aquel era tan aclamado, el tan aclamado rey de Salem, que de allí algunos han señalado que viene de la región de Jerusalén o Jerusalén, Salem, ¿ok? Que identifican que es la misma ciudad de Jerusalén. Y lo pongo entre comillas, porque hay exponentes académicos que dicen no se puede comprobar, pero en la teología, rabínica en la teología, sí se le llega a decir que es la misma. ¿Ok? Sigamos. 14. Al momento de nuestro encuentro quedamos admirados por la salutación que nos hicieron. Inclinándose delante de mí, Melquisedec afirmó: Bendito eres tú, Abraham, siervo del Dios Altísimo, que posee los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a tus adversarios en tus manos. Y entre las narrativas que aquí encontramos, dice, noté algo que hasta entonces no había percibido. Es decir, Abraham dice, sus manos traían cicatrices de heridas profundas. Caray, ¿cómo está eso? ¿Verdad? Recuerden que este texto se atribuye a que fue escrito por ahí por el año, entre el año 100 y algo, hasta el año 60, 50, antes del Mesías. Es decir, que se le conoce como un escrito intertestamentario, antes del Nuevo Testamento, pero después del Antiguo Testamento. Esta literatura y otra es la que se manejaba. Y algunos cuestionan por qué el judaísmo no lo tiene y por qué el cristianismo protestante no lo tiene. Recordemos que hay iglesias, sobre todo la iglesia etíope, sí lo manejan, este tipo de documentos, no solamente este libro de sabiduría, el libro de Enoch, lo llegan a usar ciertas iglesias como sagrado. Sin embargo, el protestantismo no, muchas no lo aceptan y sobre todo el judaísmo también desechó estos libros, dicen no, más el judaísmo caraíta tampoco no lo acepta. Entonces, al levantarme, dice en el versículo número 5, le pregunté qué significado tienen aquellas cicatrices. Con una tierna sonrisa, él prometió que iría a contarme toda la historia de aquel próspero reino y de cuánto le costó obtener su paz. Y de ahí en adelante, porque obviamente el tema se centra en algo que caracteriza estos libros, son textos de carácter de profético acerca de la destrucción a los malvados al final de los tiempos. Son de carácter de la venida de un Mesías libertador.
Dice, al final de los 6 años, las perlas se acabarían, ya no habría oportunidad de salvación. Cuando está uno leyendo este libro, le dice, te traigo esta muestra de mi gratitud. Abraham, a Melquisedec. Melquisedec le dice, nada más dame el diezmo. Había una cantidad importante de perlas que él venía atesorando a Abraham, es decir, dice 1440, y le entrega el 10%, 144 perlas a Melquisedec como diezmo. Y le dice Melquisedec, cuando está interesado Abraham del futuro, este hombre tan místico, es decir, Melquisedec, un sacerdote, un rey, le revela lo que va a pasar en el futuro y cómo va a ser la destrucción de los pecadores y cómo va a ser la destrucción de todos aquellos que quieran destruir al pueblo de Israel y todo esto que hoy conocemos como textos apocalípticos, ¿no? Pero le dice las perlas que te quedaron con el tiempo se van a ir perdiendo. Tienes 6 años para predicar porque ya después ya no va a haber salvación. El séptimo año es el séptimo año que se le podía conocer como de juicio. Y este libro narra mucho, no vamos a detenernos mucho en él porque obviamente no es el propósito, sino ver cómo existía en la época que se le conoce, en la época del Segundo Templo, muy arraigado la idea de un libertador, que estos textos, como es el libro de Enoch, o este texto, especialmente como es el rollo de Melquisedec, que no viene en la Biblia, no lo vaya a buscar porque no viene en la Biblia, este fue encontrado en Qumran, este texto abreva textos de todo el Antiguo Testamento que conocemos nosotros como tal, o el Tanaj, los va juntando los textos que hablan de la venida de un Mesías, de un ungido de Dios, y que ese ungido sea tan poderoso porque es descrito de una manera, vean, por ejemplo, cuando dice, ¿por qué tienes esas marcas en tus manos? Porque en el libro de Zacarías viene eso también, de que tenía horadados sus manos y sus pies. O sea que saca textos de aquí, de allá, de acullá, y los va infiltrando, los va filtrando en el personaje de Melquisedec, porque ellos tenían la idea de que Melquisedec era el rey que vendría, sí, de esta comunidad de Qumran, tenían la idea de que vendría un personaje con tales características para poder destruir a los adversarios. En este libro dice lo siguiente, en el que estoy aquí de Robert Graves y Rafael Patay, dice lo siguiente en la página 209. Otros dicen que Melquisedec también era conocido como Adonisedec y que era Sem, es decir, que no solamente Sem, recuerden que eran los hijos ¿de quién? ¿De quién eran los hijos? De Noé. Noé. ¿Verdad? Dice, era la reencarnación de Sem, o en alguno de los casos llegan a pensar, ¿verdad? Y otros dicen que no, que la existencia de Melquisedec, como en la Biblia lo llega a decir, sin genealogía, sin principio y sin final, entonces este personaje así lo llegó a creer la comunidad de Qumran como un ser eterno, un ser que preexistente, no había muerto. ¿Se acuerdan que les dije, no se les olvide el texto de la carta de los hebreos? Porque dice un sacerdocio para siempre. Entonces, eso está en la carta de los hebreos 5:6. Ellos creían también en la comunidad de Qumran que este ser no tenía inicio, por ende no tenía final. Por ende era divino, por ende era el ungido de Dios, por ende también tenía un sacerdocio y de alguna manera podría decirse que era lo que Moisés vio del modelo. Es decir, ellos que creían, Moisés no es el original con el templo que hizo con Aarón, no, es uno precesor y en este caso es en la persona de Melquisedec. Entonces, para esa época existía en estas comunidades que ya había venido, obviamente hablando de Melquisedec, un ser con estas características
pero ese tendría que venir de nuevo. Este rollo profético, que así se le conoce como rollos apocalípticos de la literatura apocalíptica, describe que va a venir ese Melquisedec. Ese que te hablamos, que trae señas en la mano, que de alguna manera no tiene inicio, que de alguna manera es preexistente, es eterno, proviene directamente de Dios, es divino. Dice, este tiene que venir. Y yo les dije la semana pasada que curiosamente nosotros vemos en dos libros del Nuevo Testamento pasajes que tú no vas a encontrar en el Tanakh, sino lo vas a encontrar en libros apócrifos, como es el caso del libro de Enoch. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que le dije, ¿por qué cita el libro de Judas? ¿Por qué cita Pedro pasajes que no tienen fuente original en ningún texto del Nuevo Testamento ni en ningún texto del Antiguo Testamento? Y que está corroborado, que está citando una línea de un texto del libro de Enoch, que ahorita se los comparto si quieren, porque también aquí lo tengo, ¿verdad? Es el libro de Enoch. Y cuando habla, dice, es que era la época de aquellos momentos en el que existía esta tendencia, alguien viene, el tiempo se está acercando, las señales son ellos creían que estaban ya, incluso los discípulos llegaron a expresarlo así, ¿verdad? El tiempo ya está, ya se cumplió aquí en nuestros momentos, ya estamos porque finalmente todo lo que los profetas hablaban del regreso, ¿verdad? Porque ellos creían que se había bien el Mesías, pero el regreso posteriormente para cumplir el reinado. Vean cómo el rollo de Melquisedec señala, era una ciudad hermosísima, de brillo, esa ciudad era diferente a todas las demás, todos vestidos de lino blanco. ¿Cómo lo describe Revelaciones? Cuando viene el Mesías, dice, la Nueva Jerusalén, vean porque estas figuras. Entonces, los académicos cuando ven esto dicen, como es el caso de Adolfo Royman, que tengo este libro en mi poder, o el otro que tengo acá también, sobre estos casos, cuando llegan a explicar sobre las formas en las épocas cómo percibían la religión en la época del segundo templo, antes de su destrucción, ellos estaban conscientes, sabían que el Mesías tendría que venir, porque así lo narraba el libro de Daniel, el Mesías tendría que venir antes de la destrucción de ese templo. Los habitantes de Qumran sabían, el Melquisedec, el rey de justicia, el mero mero, por decir con términos hoy modernos, ¿no? Ya está por llegar y se encargará de destruir a los edomitas, a quien ellos identificaban en el libro de Isaías 63 a Isaías 66, la destrucción, véanlo, vamos a verlo para que lo vean. Ellos sabían que ese que vendría, esos que serían destruidos, era Roma. Miren, Isaías 66. ¿Cómo describe que vendría alguien? Voy a leer desde el 63, vamos pasajes. Mire, y cito, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, justicia viene de Sadik, ¿ok? ¿Cómo se llamaba el rey? Melech Sadik, ¿verdad? Grande para salvar, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que has pisado un lagar o en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Pasajes como este, pasaje como el del libro de Zacarías 14, que describía la venida del Señor con poder y gran gloria, con sus ángeles, por ejemplo. Estos pasajes previos a lo que conocemos como Nuevo Testamento, ellos prefiguraban
va a venir alguien, y ese alguien, pues ellos identificaban a Melquisedec. Es ese Melquisedec, ¿por qué? Porque tiene una fusión de dos conceptos, rey y sacerdote. El Nuevo Testamento, por eso busca darle la identidad al Mesías. Dice, este desde que vino, ya la gente andaban buscando a un rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se acuerdan, por ejemplo? Ya sabían cuando muere el Mesías, de hecho, la causa de su muerte, que fue puesta en el madero por causa de identificar la sentencia por el cual había sido puesto en ese madero, es el rey de los judíos. Pero vean ahora que los textos del Nuevo Testamento buscan ahora darle la otra identidad. El sacerdocio ascendió al lugar más santo a la diestra del Padre para interceder como nosotros. Todos lo identifican con las dos funciones. Él es el rey. Él es el rey ungido y sacerdote. Ahorita está en la función de sacerdote intercediendo por nosotros, por eso leemos la carta a los hebreos, ¿verdad? Un sumo sacerdote que nos representa a nosotros. Él es perfecto, él es limpio, él es el más digno de cualquiera de nosotros. Él sí puede estar enfrente de nosotros y nos entiende porque decíamos la semana pasada, él como en el caso de Aarón que fue tomado de los hombres, dice, en el caso del Mesías también nos entiende, ha experimentado nuestros dolores, ha experimentado las preocupaciones, ha experimentado los rechazos familiares, ha experimentado el repudio de su pueblo, ha experimentado la muerte tan atroz que se le otorgó. Y la carta de los hebreos, por eso busca mostrar que se había cumplido y era lo que se venía oyendo. El Mesías tiene estas cualidades. Por eso carta a los Hebreos empieza de la siguiente manera en el capítulo número 1. Porque yo les decía que ya se venía diciendo que ese Melquisedec que vendría, porque es uno de los nombres que se le conocía del Mesías que vendría, es divino, preexistente, poderoso, rey, justo, benigno, que dará el pago a los justos como a los injustos, que vengará a su pueblo y que traerá su pueblo de regreso a la tierra prometida para que de alguna manera, como prefigura en el libro del rollo de Melquisedec, un gobierno exclusivo, vean cómo los pone, de lino, de alabanza, de música, de esplendor, dice, un ambiente de paz sorprendente. Dice, eso es lo que espera el creyente del retorno del Mesías. Pero esta figura ya preexistía. Dice en la carta de los Hebreos capítulo número 1, dice lo siguiente, vamos a poner en pantalla el versículo número 3, el cual, haciendo mención del Mesías, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles? Dice, porque a cuál de los ángeles se le dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a el Padre, y él será a mi hijo. Dice, qué interesante. Otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cuando hablamos de Melquisedec en la carta de los Hebreos, ya en los años anteriores, cercanos, anteriores, por ahí, ellos ya esperaban la venida de un Mesías. Por aquí tengo un libro que es de Rachmiel, que se llama Lo que los rabinos creían acerca del Mesías, y aporta cómo en aquellas épocas las primeras escuelas rabínicas interpretaban que el tiempo estaba tan cercano a la venida del Mesías
que por eso, de hecho, así lo encontramos cuando se acuerdan que Herodes pregunta, ¿no? Pues, qué es esto de que alguien anda buscando? Y les demuestran, es que hay una profecía que dice que de Belén vendrá uno especial y gobernará descendiente de Judá y será rey. O sea que ya se oía mucho en esa época que se esperaba el cumplimiento, no solamente como lo vemos en los textos del Nuevo Testamento, sino en comunidades, como es el caso de Qumran, a quien ellos pensaban, ya está cerca. Nosotros decimos que es Melquisedec. Nosotros decimos que él es preexistente. Nosotros decimos que él es rey y es el verdadero rey. Nosotros decimos que él es sumo sacerdote y cuando él venga tendrá que poner en paz a la humanidad, no sin antes vengar a su pueblo. Ese libro que hemos descrito, el rollo de Melquisedec, eh, narra las victorias de futuras que tendrá Israel o su pueblo de Israel a manos del ungido de Dios, a quien ellos identificaban como el Mesías. En este caso, Melquisedec. Poco tiempo después llega el Mesías Yeshua y se cumple lo que estaban esperando y la gente empezó a predicar. Ya llegó el Mesías. Ha venido el que hemos oído, uno por acá, hemos escuchado de allá, de estos grupos. Pues ya llegó aquel que viene humilde, como lo explicó en el libro de Zacarías, ya vino y ofreció su vida por nosotros, murió, y no solamente murió, sino que también lo vimos resucitar, por eso dice en la carta a los Corintios, más de 500 en el presente, ya haya pasado tiempo, más de 500 en el presente atestiguan que estuvieron viendo cara a cara al Mesías. Entonces, cuando hablamos de esto, a veces hay personas, quizá, si no malintencionadas, poco informadas, diciendo que los judíos nunca han esperado un ungido y que nunca han asociado a ese rey venidero como lo acabamos de mencionar, rey, sacerdote, preexistente, eh, ofrecido o presentado por Dios, ungido por Dios, respaldado por Dios, que cumpliría las promesas que hemos señalado. Pero la verdad esto no es cierto. La verdad es que, como lo hemos compartido, no solamente el texto bíblico conocido como el Nuevo Testamento atestigua que se cumplió las profecías del Tanakh, sino que había grupos, como en el caso antes citado, de que esperaban a un rey con estas características y ofreciese cumplir lo tan anhelada este, profecía, reunir a todo el pueblo, honrarle a Dios en un lugar y ya nunca más ser víctimas de nadie, sino que ya estemos en paz. Zacarías 14, y culminaré para dejar estos breves minutos por si hay alguna pregunta, y si no, nos despediremos. En el libro de Zacarías, en el capítulo número 14:1, dice lo siguiente, estamos leyendo la versión más común, ¿verdad? Porque si ponemos otras, pues vamos a ver, por ejemplo, la versión internacional, pues omite el nombre del tetragrama y lo sustituye como lo sustituimos así en el judaísmo por Adonai. ¿Ok? Cada vez que leemos el tetragrama, Yud Hei Bat Hei, dice, Jerusalén, viene un día para el Señor. Allí, si viene con mayúsculas, Señor, quiere decir que allí venía el tetragrama. Cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, hablando el Señor, obviamente hacia Jerusalén, hacia Israel. Saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. ¿Se acuerdan de Mateo 24? La mitad de tus habitantes irán al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá el Señor, otra vez tetragrama, y peleará contra aquellas naciones
como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle. De hecho, el Señor Yeshua, cuando vemos cómo ascendió, fue en el monte de los olivos, y en Hechos 1 dice que regresará así como lo hemos visto partir, dice, donde allí mismito, en el monte de los olivos, pondrá sus pies, con una mitad del monte desplazando hacia el norte y la otra mitad hacia el otro lado. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron en el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, acompañado de todos sus fieles. En aquel día no habrá luz ni habrá frío, que dice Mateo 24. El sol, la luna sufrirán un efecto extraño que se oscurecerá. Será un día excepcional que solo el Señor conoce. No tendrá día ni noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. La venida del Mesías está hablando. Ahora, esto es lo que esperaban. Ese Melquisedec era también, así lo asociaban. Ahora nosotros lo entendemos que habla del Mesías, pero curiosamente, como lo acabo de expresar, siempre se está citando de esta manera. Lo pondré en hebreo, porque yo le dije, vean cómo viene allí, Señor con mayúsculas. Y lo voy a poner, no sé si se alcance a distinguir, pero lo voy a poner lo más grande que pueda. Dice aquí, Ineyom va, en aquellos días, en lo que estás haciendo mención, y lo dice la Adonai, este es el nombre de Dios, mire, ahí está. Ay, ¿qué pasó? Ahí lo tiene, mire. Le dije que es el tetragrama, ¿no? Y el tetragrama es cambiado por Adonai, Señor, o sea, se pronuncia Adonai. Vamos a concluir pues en esta manera. Melquisedec es uno de los títulos del Mesías, o es uno de los nombres, que así también se le conoce como uno de los nombres del Mesías. Noah era otro nombre del Mesías. Adán, otro nombre del Mesías. Y vea que, por cierto, la Biblia sí viene mencionando, ¿no? En el Nuevo Testamento, vino el primer Adán, pero después viene el otro Adán, ¿verdad? Son títulos. Y no sabemos el nombre realmente de Melquisedec. Sabemos que ese es un título, que significa Malquisedec, que es el rey de justicia. Entonces, qué interesante que cuando uno lee la carta de los Hebreos, aunado con como leíamos la vez pasada, que lo asocia mucho con el sacerdote, mucho, mucho con el sacerdote, también busca, no se te olvide que también es el rey que hemos esperado y que, como lo acabo de expresar, no era ajeno, no era ajeno, que sabían que vendría el rey. ¿Cómo lo interpretaban otros? El rey de justicia, el rey Melquisedec, pero vendría. No era ajeno, que por eso vemos en el Nuevo Testamento que se dieron cuenta, viene el rey. Hemos visto que nació el rey. ¿Cómo supieron? Vaya a saber cómo, pero que sabemos por los textos, no solamente bíblicos, sino extrabíblicos, que en aquellas épocas, como dicen académicos, era muy, pero muy sonado. Es la época, se le conoce esa época, la que cité, la época más mesiánica, esperando que viniera un rey judío, obviamente, de la tribu de Judá o de las tribus de Israel, en este caso generalizándolas. No iba a ser un extranjero, no iba a ser un pagano. Dice, sabemos que iba a venir. Ese es el que esperamos nosotros. Al Mesías Yeshua, que ascendió y que dijeron aquellos ángeles, como decía en la carta a los Hebreos, en la carta de Hechos 1, así como lo habéis visto ir, así va a venir. O como dice en Mateo 24, ¿verdad? Vendrá con gran gloria, con sus ángeles. Ese es el que esperamos. Pero esto no nació, ni siquiera fue nuevo. Esto era ya una, una esperanza que se albergaba o se tenía, que ya se estaban acercando los tiempos de la venida de un rey sacerdote
para salvación, porque esa es otra cosa, que cuando vemos el concepto de por qué se mencionaba sobre esto, es que tenían muy arraigado de que ese rey, ese sería un salvador. Por cierto, dice aquí en este libro, otra vez los citos de Robert Graves, Rafael Patay, dice lo siguiente: aunque Melquisedec, nombre que se parece mucho a Adonim Sedec, significaba Señor de justicia. Otra aportación que aquí le dice es mi rey, es mi rey. El rey de justicia es mi rey. Y fíjese cómo nosotros identificamos hacia el Mesías, mi rey, mi Señor. Fíjese cómo se identifica. Pero vea qué interesante ver la forma en la que la carta a los hebreos expone Yeshua, Jesús de Nazaret. Él, él reúne las características de un rey que estamos esperando, pero de un sacerdote que está representándonos en el presente, allá en el santuario del celestial, ahí en un lado con Dios, intercediendo por nosotros. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Deseo suscribas y desea información sobre estas pláticas que tenemos en Zoom. Mándenme un comentario al texto que está viéndose en pantalla. Shalom. Shalom, Shalom. shalom, hermanos.